Te saludo deseándote paz. Esta es la lectura del libro titulado Soy un hijo victorioso. Capítulo 6, segunda parte. Mi testimonio, por David Cañas. Continuemos. Fuera de casa. Ya a mis 20 años estaba perdido. Consumía droga todos los días. Ser buen estudiante me ayudaba a que eso no fuera tan evidente. Eso sí, actuaba con inteligencia, evitando hacer algo que me obligara a volver a Dios. Inventaba 1000 mentiras relacionadas con el estudio para quedarme fuera de la casa. Conseguí un trabajo y mis padres no tenían que darme dinero, pero no faltaban las discusiones por las llegadas tarde. Un domingo, con la complicidad de una novia y aprovechando que todos se habían ido para la iglesia, armé una fiesta en la casa. Una de mis hermanas se regresó por algo y me descubrió. Por supuesto, les comentó a mis padres. Yo tenía buena relación con ellos y sabían en lo que yo andaba. Además, no podía mentirles porque era mal mentiroso. Ese día, mi papá me estaba esperando. Primero, se indignó mucho al comprobar que había estado consumiendo licor. Me pidió que recogiera mis cosas y me fuera porque no iba a tolerar borrachos en la casa. Pero luego de esperar un buen rato que me recuperara, me confrontó con tranquilidad y mucho amor, diciéndome: Hijo, yo te he tenido paciencia. Has quebrantado las leyes de la casa varias veces y has pedido perdón, pero vuelves a desobedecerlas. Yo te amo, pero amo más a Dios. Tu mamá y yo hemos hecho lo que hemos podido hacer por ti. Te hemos educado, te apoyamos con la universidad y en todo lo que nos ha sido posible. Ahora necesitas que Dios trate contigo directamente y eso no va a ser posible si sigues bajo mi cobertura. Te repito que te amo, pero tenerte en la casa en esas condiciones es alcahuetearte del pecado e impedir que Dios actúe en ti. Y Él me va a juzgar un día como lo hizo con el sacerdote Elí, que nunca les dijo nada a sus hijos. Yo no voy a permitir eso acá. Prefiero entregarte en las manos de Dios. Tienes que irte. Luego me abrazó. Fue una escena conmovedora, sin gritos y sin violencia. Yo era consciente de que él tenía razón. Mi mamá vivió el momento en medio de lágrimas, sin decir nada, porque mi papá le había pedido que no interviniera y también porque ella entendía que él estaba haciendo lo correcto. Luego de empacar lo que consideré más importante en una maleta, mi papá me acompañó a la puerta, me abrazó y me dijo: Ya tienes un trabajo, pero cuando necesites un plato de comida, no tienes por qué aguantar hambre. Voy a apoyarte en los semestres que faltan de la universidad. Esa fue su forma de soltarme y enseñarme a enfrentar la vida. Eran como las 9 de la noche y estaba lloviendo. De inmediato empezaron a sucederme cosas confrontadoras. Un amigo se extrañó de verme con la maleta a esa hora y en medio de la lluvia. Le dije que me iba de viaje y no me creyó. Más bien reconozca que lo echaron, dijo burlándose. Y agregó con cierta indignación: ¿Cómo un padre que es pastor echa a su hijo? ¿Acaso un pastor no habla de amor y de perdón? El diablo quiso confundirme. Por segundos pensé que mi amigo tenía razón, pero recordé las amorosas razones por las que mi padre me había sacado de la casa. No le expliqué eso a mi amigo porque no lo iba a entender. Esa noche me fui a casa de la novia oficial que tenía en el barrio, una muchacha muy sana y en todo el sentido de la palabra, y cuyos padres no eran cristianos, pero me querían mucho y me reconocían como alguien disciplinado en el estudio y en el gimnasio. Ellos no sabían que me drogaba. Mi vida se redujo a ir de la casa al estudio, del estudio al gimnasio y a fiestas de jueves a domingo. Estuve allí
Solo una semana porque me pareció desesperante tener que guardar las apariencias y no poder hacer las locuras a las que estaba acostumbrado. Me pasé a la casa de un amigo de la infancia cuyos padres misioneros acababan de viajar y estarían varios meses fuera del país. Él, aunque también había sido cristiano, al igual que sus padres, ya no tenía ningún compromiso con Dios y andaba en una situación similar a la mía. Allí me descontrolé más. Luego renté un apartamento tras otro durante 2 años. La permanente protección de Dios y la continua reafirmación de su llamado. Entre los años 2002 y 2003, los secuestros y la violencia se incrementaron en Colombia, al punto que los pastores de las iglesias grandes y reconocidas también eran amenazados. Un estudio de seguridad indicó que yo era el más vulnerable de la familia y en cualquier momento podían secuestrarme para pedir dinero. Conclusión: lo mejor era que yo regresara a la casa para no estar expuesto. No podía seguir descontrolado en mis locuras. No era una decisión fácil porque ya estaba acostumbrado a mi independencia, a las drogas, a las mujeres y a la rumba los fines de semana. En 2004, ya a punto de graduarme en la universidad, conseguí un nuevo trabajo y ganaba un poco más. Pero seguir en la casa de mis padres no era cómodo para mí. La situación se hacía más compleja cuando llegaban pastores invitados que me hablaban de mi llamado. Interesado en explotar, pero sobre todo buscando un pretexto para estar lejos de la casa, decidí hacer un doctorado en ciencias políticas fuera de Colombia. Vendí lo que tenía, junté ahorros y me fui a Buenos Aires, Argentina, a la primera universidad que había creado ese doctorado en Latinoamérica. 2 meses después de haberme acomodado en Buenos Aires, ya estaba con amigos en rumbas y en el desenfreno que pueden imaginarse. Mis papás fueron a visitarme un par de veces, pero siempre con la firmeza de no acolitarme el pecado. Las experiencias que viví allá revolcándome en el mundo fueron fuertes. No las detallo para no hacer apología al pecado. A pesar de todo, fuera del país y en Colombia, Dios me guardaba de peligros fuertes. Podíamos estar en un sitio, entraban ladrones y robaban a todos menos a nosotros. Teníamos accidentes en el carro y salíamos ilesos. Andábamos cerca del lugar de un tiroteo y no nos tocaban las balas. Mis amigos se mofaban de eso diciendo que los ángeles andaban conmigo y sabían que era por mi papá, a quien conocían por el devocional y por los milagros que Dios realizaba a través de su ministerio. Reconozco que aprovechaba saber que el Señor estaba conmigo para irme al extremo. A la par de su permanente cuidado, el Señor no dejaba de hablarme a través de personas desconocidas que se aparecían en mi camino para, curiosamente, decirme estas mismas palabras: usted tiene nombre de rey y eso no es casualidad. Está llamado a gobernar, lo cubre un manto de autoridad y sacerdocio. Aunque huya y se vaya a la luna, allí lo va a alcanzar el Señor. Le escuché decir eso por primera vez al pastor de una iglesia por la que pasé un domingo por la mañana después de una noche de juerga. Me detuve. Él pidió a unos ujieres que me trajeran al frente y me dijo eso con impactante convicción. En otra oportunidad, fuera del país, pasé por el frente de una iglesia mientras fumaba un cigarrillo de marihuana. Unas ancianas me llamaron, preguntaron si yo era colombiano y aseguraron: el Señor nos dijo que a esta hora pasaría un joven de Colombia, que oráramos por él y lo ungiéramos con aceite. Mientras lo hacían, dijeron más o menos las mismas palabras del otro pastor.
Meses después, un hombre llamó a mi teléfono fijo en Argentina y me dijo: «Usted no sabe quién soy yo». Estaba orando y el Señor trajo este número a mi mente. Debo decirle que no es casualidad el nombre que tiene. El resto del mensaje siguió siendo el mismo de esta y otras ocasiones. De modo que me fui del país evitando eso, y no lo logré. En una oportunidad, la iglesia realizó un evento con Pablo Portela, un pastor muy joven y ungido. Yo tenía que hablar con mi papá sobre un asunto de la universidad y él intencionalmente me citó en la iglesia. Me pidió que lo esperara y habláramos después del culto. Me quedé, aunque no era lo que quería. Me ubiqué en un lugar cerca al altar porque el auditorio estaba lleno. Yo andaba calvo, tenía piercing y los tatuajes que me había hecho desde los 18 años eran visibles. Mientras el pastor predicaba, sentí que una bola de fuego descendió del cielo y me cayó encima. Yo no estaba concentrado en la predicación, solo quería que el tiempo pasara para hablar con mi papá. La bola de fuego empezó a quemarme y no lo podía resistir. Era algo inexplicable. Las personas cercanas no entendían lo que pasaba porque yo estaba peleando con Dios. Le decía: «No te desgastes en tocarme porque yo no te voy a servir. Yo no quiero saber nada de ti». De repente, el pastor dio la vuelta, me señaló y dijo: «David, no te resistas. El Espíritu de Dios te está tocando». El fuego me alcanzó al piso, me lanzó al piso y empecé a temblar y llorar. Dije en mi subconsciente: «Señor, sé que esto es tuyo. Es maravilloso e impensable, pero yo no te voy a servir». Llegué a mi cuarto esa noche y seguí hablándole a Dios. «¿Por qué me permites esto? Debes tocar a la gente que te busca de corazón y quiere servirte», me respondió. «Sé que te vas a alejar más y más y más. Vivirás cosas fuertes, pero yo estoy poniendo mi presencia en ti. Mi espíritu te está sellando como se marcan los animales para indicar quién es su dueño. Vayas a donde vayas y hagas lo que hagas, el sello de mi espíritu sobre ti indica que tú me perteneces. Además de esta marca, también hay un cordón que te ata a mí». Atribuí esas palabras a mi imaginación y seguí en mis andanzas de siempre. La experiencia que empezó a darle un giro a mi vida. Siempre tuve interés en ayudar a la gente y alguna vez le compartí a mi papá la idea de hacer algo especial en la iglesia. Me pidió que yo me encargara de eso y con un equipo de personas establecimos una fundación. Creamos una biblioteca y diseñamos cursos para capacitar a personas de bajos recursos. Yo no trabajaba en la iglesia, pero ayudaba a coordinar y dar ideas. Un día cualquiera, estando en una de las reuniones, me pidieron que atendiera a una chica de nombre Laura Medina, que había llegado para donar libros. Tan pronto la vi me llamó la atención. No salía con cristianos, pero en ella vi algo diferente. Sin ninguna intención malsana, la invité a almorzar. Le pedí que me hablara de su vida y abrió su corazón. Me dijo que su mamá había muerto cuando ella tenía 10 años, que a raíz de eso su papá entró en una crisis depresiva que lo sumergió en el alcohol y con el paso del tiempo él decidió irse a Estados Unidos, pero nunca regresó. Mi espontánea reacción fue decirle que yo conocía a ese Dios malo y tirano que les hace ese tipo de cosas a los niños. Me miró con ojos de asombro queriendo decirme: ¿de qué me habla? Le insistí en no entender cómo ella podía serle fiel a Dios que le había quitado a sus padres.
No comprendía por qué no estaba herida con él después de haberle hecho eso y de llevarla de una situación cómoda a una de tanta necesidad. Me dijo: usted está equivocado. Es cierto que perdí a mi mamá y que mi papá prácticamente me abandonó. Yo le he preguntado a Dios sobre eso, pero Él ha guardado silencio. Sin embargo, cuando he tenido hambre y otras necesidades fuertes, Dios ha sido el único que ha estado a mi lado. He levantado mis manos al cielo en medio de mi necesidad, pidiéndole que me socorra, y de manera sobrenatural me ha permitido ver su mano enviándome ángeles con la provisión. En una ocasión tenía mis zapatos tenis muy desgastados. Le oré al Señor y alguien apareció con los zapatos que necesitaba. En 3 ocasiones intentaron abusar de mí y en medio del peligro clamé: Señor, tú eres mi papá, pelea por mí. Y también, de manera sobrenatural, alguien llegó y se produjo un ruido que hizo que el abusador se alejara. Usted no me entiende porque nunca le han pasado cosas así, pero han sido experiencias en las que he visto la mano de Dios protegiéndome. Cuando ella me compartió su testimonio, tuve sentimientos encontrados. Quise llorar, pero evité hacerlo en su presencia. Solo le dije: yo nunca he compartido con una mujer tan madura. Vamos a hacer algo. Usted se va a casar conmigo. Una persona que se ha conservado tan íntegra ante la crisis y que a pesar de la adversidad ama a Jesús con todo su corazón, vale mucho. Fui al baño y me puse a llorar porque quedé muy confrontado. Decía: ¿cómo es que esta niña de apenas 16 años, que ha vivido con tanta escasez y necesidad, no se amarga ni se ofende contra Dios, sino que se aferra más a Él? Yo, en cambio, no pude superar la frustración del sueño de mi niñez y me puse a pelear con Él. Esta niña convirtió sus heridas en trofeos de victoria y yo convertí las mías en excusas de derrota. Reconocí que era un inmaduro, torpe y tonto que había arruinado su vida, mientras una niña humilde había hecho lo contrario. Yo estaba terminando la especialización, pero ella, que ni siquiera había finalizado el bachillerato, tenía más sabiduría que yo. No te dejaré en paz, porque tus padres aman lo que yo amo. Mi vida empezó a cambiar cuando conocí a Laura. El cambio siguió cuando, en otra de mis tantas peleas con Dios pidiéndole que me dejara en paz, Él me dijo: David, no puedo dejarte en paz. Tus padres se la pasan predicando, han dedicado sus vidas, sus esfuerzos, sus tiempos para amar lo que yo amo. Y cuando alguien ama lo que yo amo, me corresponde amar lo que ellos aman. Te amo porque eres una fuente de felicidad para ellos. Por lo tanto, aunque sigas huyendo y te vayas a las estrellas, no te dejaré de buscar. Mi proceso de transformación se consolidó una vez que el Señor tocó las fibras más internas de mi corazón con estas palabras: no te dejaré tranquilo porque tus padres han levantado un altar en el que interceden por ti y yo no puedo ignorarlo. Ellos te han puesto en ese altar como Abraham puso a Isaac y se han rendido allí por ti y me han clamado. Si David no te va a servir ni te va a glorificar con su vida, llévatelo. No lo queremos ver muerto, ni en una cárcel, ni en un hospital. Antes que algo así suceda, preferimos ofrecértelo. Todo lo que es puesto en el altar, yo lo resucito y eso voy a hacer contigo. En ese momento, sentí que Dios me abrazó y me quebranté. Recordé el texto que dice: el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado por Dios. Salmos 51, 17.
Después de esa experiencia, que sucedió estando todavía en Argentina, decidí hacer las paces con Dios. Reconocí que la mía era una pelea tonta. Me rendí. Le dije al Señor: perdóname, acepto tu proceso, cámbiame. De esa manera fui acercándome a Dios nuevamente con el deseo sincero de vivir experiencias sobrenaturales como las de Moisés, David y Pablo. Consciente de que eso implicaba tomar decisiones radicales, empecé cortando mi relación con las amistades que no me edificaban. Poco tiempo después regresé a Colombia y me casé con Laura Alejandra, con quien había mantenido permanente comunicación desde aquel encuentro en el restaurante, y hasta ahora ha sido un matrimonio limpio y bendecido. No me involucré de inmediato en el servicio a Dios, pero ya no era el hombre de unos años atrás dominado por el licor y las drogas. En una ocasión, la iglesia proclamó un ayuno de 3 días y mi papá me pidió que lo acompañara. Lo hice con todo interés y entusiasmo. Me dispuse por completo esperando que el Señor me procesara, y así sucedió. Las actividades empezaron a las 8 de la mañana y se prolongaban hasta las 5 de la tarde. En cada jornada me tiraba al piso y sentía el fuego de Dios tocándome, sanándome, liberándome, perdonándome. Volví a aceptarme a mí mismo y determiné aceptar el llamado de Dios. Viví la misma experiencia de Jacob cuando peleó con el ángel. Tuve mi pelea con Dios, ya no pidiéndole que me dejara en paz, sino rogándole que me transformara. El tercer día fue una explosión de lo sobrenatural. Sentí que había luchado con Dios y que Él me había otorgado la victoria, restaurándome y reafirmándome con más poder el sello que había puesto en mí estando muy niño. Puedo decir que entré en un combate con el Señor y Él me venció. Comprobé que Dios pega fuerte y duro, pero sin hacerte daño. Lo hace para vencer tu autosuficiencia y tu altivez, no para avergonzarte ni para humillarte. En esa oportunidad aprendí que los golpes de Jesús te derrumban para cambiarte y transformarte, no para herirte. Entendí que en la cruz, además de derrotar a Satanás, al infierno y a los demonios, Jesús también venció la arrogancia y la prepotencia del hombre. A partir de ese retiro, seguí buscando a Dios en las mañanas. Me dediqué a estudiar la Biblia, a escuchar su voz y a tener encuentros recurrentes con Él. Nunca más fui el mismo desde aquella experiencia. Una enseñanza para los hijos, niños, adolescentes y jóvenes. En una predicación con enfoque de batalla y conquista avanzado en 1 Samuel 17, tocó un punto clave. La amenaza era grande y había mucho en juego. David se acerca al rey para que lo deje pelear contra Goliat. Saúl le dice que no porque lo ve como un niño y Goliat es un hombre de guerra. Pero David le dice: no te preocupes por este filisteo, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien,
Adelante. Y que el Señor esté contigo. Saúl era un rey loco y endemoniado, pero en ese momento actuaba con cordura. ¿Qué podía pensar la gente si enviaba a la guerra a un muchacho de 14 o 15 años? Sin embargo, cambia de parecer cuando escucha la descripción que David hace de sus enfrentamientos contra las fieras que amenazan a sus ovejas y percibe su seguridad al expresar que es Dios el que lo respalda en esos peligrosos combates. Al conocer este punto de la historia le pregunté al Señor qué fue lo que impulsó a Saúl a cambiar de opinión. De regreso en la casa, y como sucedía casi todos los días, mi pequeña hija Isabela se acercó para decirme que Teo, un perro de uñas largas que tenemos de mascota, la había rasguñado mientras jugaban y me mostró las señales. Yo no estuve durante el juego, pero los rasguños en los brazos y otras partes del cuerpo de la niña me confirmaron lo que había pasado. Con ese diciente cuadro de mi hija, el Espíritu Santo me llevó de vuelta a la escena entre Saúl y David y me dijo: exactamente eso fue lo que hizo David cuando habló con Saúl. Le mostró las cicatrices en su cuerpo, las señales de las heridas recibidas en los combates contra osos y leones y cómo había salido victorioso. ¿Qué más pruebas necesitaba Saúl? Comprendí que las heridas y las cicatrices son señales que has luchado y has triunfado. Mi mensaje para aquellos que tienen heridas y experiencias de dolor por causa del abandono, por conflictos familiares, porque han tenido vivencias traumáticas como una violación o rechazo y demás situaciones que los han impulsado a refugiarse en el alcohol, las drogas, el lesbianismo, el homosexualismo y otras formas de pecado, es que pueden convertir sus heridas en argumentos para vivir resentidos contra Dios o convertirlas en trofeos de victoria. La historia de David es muy particular y mi padre hace referencia a ella en otro de los capítulos de este libro. Él tuvo una infancia difícil y pudo haber usado sus heridas emocionales para ofenderse, pelear contra Dios, amargarse y tomar esos argumentos como justificación para pecar como yo lo hice. Sin embargo, decidió hacer lo contrario. David convirtió sus heridas y sus fracasos en trofeos, y mi esposa hizo lo mismo. Hoy les digo a mis hijos, adolescentes y jóvenes: no tomen sus heridas como excusas para pecar, conviértanlas en argumentos para avanzar y conquistar. Jesús hizo algo igualmente sorprendente. Al resucitar tenía un cuerpo glorificado. Su apariencia era tan diferente que los discípulos no lo reconocieron. Cuando Marta fue al sepulcro, lo confundió con un hortelano y le preguntó por el maestro. Jesús le dijo: soy yo. Pero aunque tenía un cuerpo glorificado, conservaba las marcas de los clavos. El Espíritu me reveló que Jesús las conservó porque las marcas demuestran que algo o alguien es genuino, así como los productos de calidad tienen la marca grabada en alguna parte. Las marcas o señales en una persona indican que han tenido sus batallas y han salido triunfantes de ellas. Las marcas de las heridas que hemos sufrido no son para avergonzarnos, sino para demostrar que somos genuinos. En David y en Jesús vemos el mismo patrón. Los dos fueron ungidos con aceite. David fue ungido por Samuel y el cuerpo de Jesús fue ungido con aceite y especias aromáticas después de haber sido bajado de la cruz. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Si eres adolescente o joven y tienes heridas en tu alma o en tu corazón, no las uses como excusas para pecar. Yo fui un hijo pródigo que desperdició importantes momentos
de su vida impulsado por el resentimiento, hasta que decidí valorar la posición de honra que Dios me había dado junto a mis padres y determiné transformar mis heridas en trofeos. Te invito a que lo hagas tú mismo. Si expones tus heridas y tus marcas de sufrimiento al aceite del Espíritu Santo, Él las transformará en señales de victoria que te convertirán en alguien auténtico. La que pensaste que era una marca de muerte, ahora será una cicatriz de vida. La que pensaste que era una señal de vergüenza, ahora será una cicatriz de honra. Cuando las heridas y las cicatrices son bañadas en la sangre de Cristo, se convierten en poderosos testimonios de vida. Sé que te ha impactado el testimonio de mi hijo David. Espero que sus experiencias y sus enseñanzas te inspiren para enfrentar tu propia realidad. Como has podido ver, el enemigo no tiene límites. En su intención de separarte del propósito por el cual estás en este mundo, Satanás te odia porque ve en ti la doble bendición de ser hijo y hermano, y porque sabe que has nacido para ser un hijo victorioso y para realizar algo extraordinario en tu generación. Ante la arremetida del enemigo para conducirte a desperdiciar tu vida y tu potencial como el hijo pródigo, levántate en pie de guerra y conéctate con el plan de Dios, quien te dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41:10. Y a continuación veremos unas conclusiones finales. Como lo vimos a lo largo del capítulo, puede que tú hoy seas quien está atravesando un periodo de alejamiento, o lo que es peor, te sientas desilusionado o desilusionada con Dios. En cualquier caso, recuerda que Satanás te odia y quiere usar tus argumentos para desviarte. Joven, jovencita, niño, niña que me estás oyendo, lucha y mantente firme, porque tuyo es el reino de los cielos. Y de esta manera hemos llegado al final del capítulo número 6 de este libro titulado Soy un hijo victorioso. En la voz de Julián Muñoz, recuerda que este es tu canal, te invito a pensar.